Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las parejas más queridas y controversiales. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que podría derretir hasta el corazón más frío. ¿Se acuerdan de esa parejita que nos robó el aliento con su química explosiva en Senkalkap? Exacto, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora, algo que ha hecho que miles de fans alrededor del mundo recuperen la esperanza y sueñen con una reconciliación de ensueño. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a analizar a fondo la supuesta canción sorpresa con la que Kerem, al parecer, habría intentado reconquistar el corazón de Hande. Pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Pero antes de que entremos en materia y destapemos todos los secretos de esta melodía misteriosa, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás. Aquí siempre encontrarás las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de tus estrellas turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Sabes que valoramos muchísimo tu apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más mediáticas y queridas de los últimos años. Desde que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos enamoraron en la pantalla chica, la química entre ellos era innegable. Y cuando esa química se trasladó a la vida real, el fandom enloqueció. Viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices, todo parecía indicar que estábamos presenciando una historia de amor digna de un cuento de hadas. La conexión era palpable, no solo en las escenas románticas sino también en las entrevistas, en las interacciones detrás de cámaras, en cada guiño y sonrisa que compartían. Era como si el guión de Senkalkap se hubiera extendido más allá del plató, impregnando sus vidas reales con la magia y la intensidad del amor ficticio que interpretaban. El público, ávido de creer en el amor verdadero, abrazó con entusiasmo esta relación. Kerem y Hande se convirtieron en un símbolo de esperanza, en la prueba viviente de que los cuentos de hadas podían existir fuera de la pantalla. Su romance fue un combustible para la imaginación colectiva, un escape a la realidad y un motivo para soñar con encontrar un amor tan apasionado y genuino como el que parecían compartir. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel crucial en la construcción de este fenómeno. Cada foto que publicaban juntos, cada comentario que se dedicaban mutuamente, cada gesto de cariño que se permitían en público era analizado al milímetro, diseccionado y amplificado por una legión de fans que no se perdían ni un solo detalle. Se crearon hashtags, se editaron vídeos, se escribieron fanfics, la relación de Kerem y Hande se convirtió en un universo en sí mismo, con sus propias reglas, códigos y una narrativa construida a partir de la ilusión y la esperanza. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Las razones exactas nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones laborales y de la fama, e incluso hubo quienes mencionaron la influencia de terceros. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, la pareja que parecía invencible se separó, dejando a miles de corazones rotos a su paso. La noticia de la ruptura fue un shock para el fandom. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y desolación. Muchos se negaban a creer que la historia de amor entre Kerem y Hande había llegado a su fin. Se buscaron explicaciones, se analizaron antiguas entrevistas en busca de pistas, se intentó encontrar un culpable. La ruptura fue un evento traumático para muchos, que sintieron como si una parte de sí mismo se hubiera roto junto con la relación de sus ídolos. Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, fueron vagas y poco convincentes. Se habló de incompatibilidad, de agendas profesionales incompatibles, de la presión de la fama. Pero los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se dijo que existían terceras personas involucradas, que la relación se había desgastado por la distancia, que la constante exposición mediática había hecho mella en la pareja. Lo cierto es que la verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre todas estas versiones. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado vinculada sentimentalmente a otros galanes, y Kerem se ha enfocado en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía.
Pero a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente, alimentando rumores de reconciliación y avivando la llama de la esperanza entre sus fans más acérrimos. Cada aparición pública de uno de los dos, cada comentario en redes sociales, cada pequeño gesto es analizado en busca de posibles señales de que la llama del amor aún arde. Los fans han mantenido viva la esperanza a través de hashtags como #AnkerIsReal y #AnkerForever, convencidos de que su amor es demasiado fuerte para ser borrado por el tiempo o la distancia. Se han creado comunidades online donde se comparten fotos, vídeos y recuerdos de la relación, manteniendo viva la memoria de lo que fue y alimentando la fantasía de lo que podría ser. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y es precisamente en este contexto donde surge la famosa canción sorpresa. A ver, vamos a ser claros, no hay pruebas contundentes de que Kerem haya compuesto una canción específica para Ande. No hay un vídeo musical filtrado, ni una declaración oficial de ninguno de los dos al respecto. Sin embargo, la idea de que Kerem haya utilizado la música como una forma de expresar sus sentimientos hacia Ande, o incluso de intentar reconquistarla, ha calado hondo entre sus seguidores. Es una narrativa atractiva, una pieza más en el rompecabezas de su relación, que encaja perfectamente con la imagen romántica y sentimental que muchos tienen de Kerem Bürsin. ¿De dónde surge esta idea? Principalmente de las redes sociales. Fans muy observadores han notado ciertos patrones en las publicaciones de Kerem, especialmente en lo que se refiere a sus gustos musicales. Han identificado canciones con letras particularmente románticas o melancólicas que, según ellos, podrían estar dirigidas a Ande. Por ejemplo, hay quienes aseguran que una canción específica de un artista indie turco, con una letra que habla de arrepentimiento y segundas oportunidades, podría ser un mensaje subliminal de Kerem hacia su exnovia. Las letras, analizadas con lupa, parecen contar una historia de amor perdido, de errores cometidos y de un deseo profundo de recuperar lo que se ha perdido. Se han hecho comparaciones entre la letra de la canción y momentos específicos de la relación entre Kerem y Ande, encontrando paralelismos y resonancias que alimentan la teoría de que la canción está dedicada a ella. Se han señalado frases que parecen reflejar sus sentimientos durante la ruptura, o versos que evocan recuerdos de los momentos felices que compartieron. La canción se ha convertido en una especie de código secreto, un mensaje cifrado que solo los fans más dedicados pueden descifrar. También hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es un apasionado de la música. Lo hemos visto en varias ocasiones tocando la guitarra, cantando y compartiendo sus canciones favoritas en sus redes sociales. No sería descabellado pensar que en algún momento de su vida, haya compuesto una canción inspirada en una experiencia personal, como su relación con Ande. Es un artista, un creador, y es natural que busque expresar sus emociones a través de diferentes formas de arte. La música, como forma de expresión personal, es un vehículo poderoso para transmitir sentimientos que a veces son difíciles de expresar con palabras. Una canción puede capturar la esencia de una relación, evocar recuerdos y transmitir emociones de una manera que ningún otro medio puede igualar. Si Kerem realmente compuso una canción para Ande, es probable que haya puesto todo su corazón y su alma en ella, buscando crear una pieza de arte que refleje la intensidad de sus sentimientos. Ahora bien, ¿qué tan probable es que esta canción, si es que existe, haya logrado derretir el corazón de Ande? Esa es la pregunta del millón. Es imposible saberlo con certeza, ya que ambos han sido muy discretos con sus vidas personales desde su ruptura. Sin embargo, si analizamos la situación desde una perspectiva más objetiva, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que la relación entre Kerem y Ande fue muy especial. Más allá de la química en pantalla, existía una conexión genuina entre ellos. Compartieron momentos inolvidables, viajaron juntos, se apoyaron mutuamente en sus carreras. Es difícil creer que todo eso se haya borrado por completo. Los recuerdos, los sentimientos y las experiencias compartidas no desaparecen de la noche a la mañana. Incluso si la relación terminó, es probable que ambos conserven un cariño y un respeto mutuo por lo que vivieron juntos. En segundo lugar, el tiempo cura muchas heridas. Si bien su ruptura pudo haber sido dolorosa y complicada, es posible que con el tiempo hayan logrado procesar sus sentimientos y superar sus diferencias. Quizás ambos hayan madurado y hayan aprendido de sus errores, lo que podría abrir la puerta a una posible reconciliación. El tiempo ofrece perspectiva, permite sanar las heridas y ayuda a comprender mejor las razones que llevaron a la ruptura. En tercer lugar, la música tiene un poder inmenso.
Una canción puede evocar recuerdos, despertar emociones y transmitir mensajes que las palabras no pueden expresar. Si Kerem compuso una canción con el objetivo de reconquistar a Hande, y si esa canción es lo suficientemente sincera y conmovedora, es posible que haya logrado tocar una fibra sensible en el corazón de Hande. La música tiene la capacidad de llegar al alma, de despertar emociones profundas y de crear conexiones que trascienden las palabras. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La realidad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente está pasando entre ellos. Quizás la canción nunca existió, o quizás Hande ya la escuchó y no tuvo el efecto deseado. O tal vez, quién sabe, esta canción sea el primer paso hacia una reconciliación que nos haga creer de nuevo en los cuentos de hadas. La vida, como dicen, siempre está llena de sorpresas. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Hande sigue generando un enorme interés y expectativa entre sus fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo es algo que muchos aún conservan en sus corazones. Y mientras tanto seguiremos analizando cada pista, cada rumor y cada publicación en redes sociales, buscando señales que nos indiquen si hay alguna posibilidad de que esta historia tenga un final feliz. La búsqueda de la verdad por el momento continuará. Y hablando de finales felices, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y su propio destino. Si Kerem y Hande están destinados a estar juntos, el universo encontrará la manera de unirlos. Y si no, siempre nos quedarán los recuerdos de su hermosa relación y la magia que nos regalaron en Senkalkam. Al final del día, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos explorado el rumor de la canción sorpresa de Kerem Bürsin para Hande Erçel, analizando el contexto de su relación, las posibles motivaciones de Kerem y las probabilidades de que esta canción haya tenido un impacto en Hande. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de una reconciliación sigue viva entre los fans. Hemos desmenuzado cada detalle, explorado cada posibilidad y alimentado la llama de la esperanza. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de romance y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su canción favorita que les recuerda a ellos? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son el combustible de este canal. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.